Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Una pregunta frecuente en el ámbito de los escritores y en general de las personas conectadas con el mundo de la literatura es si se puede vivir de ser escritor. ¿Es suficiente lo que gana un escritor para solventar sus necesidades básicas? Soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el Distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Como les comentaba, siempre hay una gran discusión alrededor de este tema, hay opiniones divididas, de hecho, muchas de las personas que hacen un marketing bastante agresivo frente al tema de los libros, lo cual es importante, por supuesto, pero muchas veces se exagera y se muestran estas excepciones de éxito como la norma general de personas. Ya estamos hablando de un nivel de personas que han logrado hacer un posicionamiento SEO de sus páginas y de su libro como tal a nivel digital. El marketing digital ha sido exitoso, tienen su libro en Amazon y están rentando permanentemente. Son ejemplos de éxito que no estamos diciendo que no sucedan, pero son excepciones. Entonces, para volver a la pregunta, no únicamente en este ámbito de América Latina, sino en general cuando se interactúa online con escritores de otras latitudes, sobre todo de España, ¿no? Temas de lingüísticos y demás, hay una mayor comprensión, inclusive también uno que otro escritor norteamericano que a veces asoma por allí, tienen pues la misma percepción respecto de la insuficiencia de lo que genera una obra o un conjunto de obras literarias, ¿cierto? Este es un tema que lo vamos a ir desglosando, pero es importante teniendo en cuenta y teniendo también que ser muy honestos en esto, en la cara oculta, ¿no? De la literatura, de lo que no se suele hablar muchas veces respecto de un elemento práctico, ¿no? De los mínimos vitales y, ¿por qué no? Para ascender un poco más en la pirámide de Maslow, eh, las necesidades de autorrealización pues se solventan con unos medios económicos que muchas veces la literatura no puede brindar. Partamos de una premisa general a distintos campos de acción, y es que hoy por hoy es muy difícil vivir de un solo ingreso. Partamos entonces de ese hecho, ¿no? Que es verificable. Es muy complicado vivir de un solo ingreso. Entonces, si la persona no se dedica a algo más o si a lo que se dedica no está extrayendo de ahí un recurso, va a ser muy difícil tanto el proceso creativo como que eso le dé para solventar sus necesidades. Yo, por ejemplo, soy abogado. Hay otros compañeros que son enfermeros o doctoras o arquitectas o hay, por lo general, muchos son profesores y digamos que pueden trabajar ya sea en el sector público o en el sector privado y devengar un salario de allí. Pero también si ese salario que se devenga no es suficiente y ya de por sí hay una complejidad en el núcleo fundamental de la existencia y en los gastos diarios o llegar a fin de mes, como se suele decir coloquialmente, entonces no se pueden cifrar todas las esperanzas en que el libro va a ser un éxito y se van a vender una gran cantidad de copias porque la construcción de marca personal toma mucho tiempo, es un proceso constante de aprendizaje. Hay varios canales donde ustedes pueden buscar esa información mucho más a fondo, aunque acá como compartimos una visión del escritor como emprendedor, eh, que es una dimensión del escritor de este siglo, es importante entonces también hablar de estos temas, ¿no? De optimización del producto, del libro en cuanto a producto, de cómo posicionarlo en las distintas plataformas, cuáles son mejores, evitar estafas, toda esa clase de cosas. Hoy nos vamos a centrar pues en responder esa pregunta. Evidentemente no alcanza, ¿no? Y también se cometen muchos errores financieros cuando
se hace una inversión, digamos, de ese poco capital que hay, que no está apalancada en una estrategia inteligente, ¿no? De marketing digital e inclusive también en la parte offline, cómo se invierten esos recursos, muchas veces no se hace de la manera adecuada, no se llega al público y no están comprando los libros. Hablemos de unos datos que estuve buscando acá por internet. Ya los había visto en comentarios de escritores españoles, pero lo estuve buscando y me arrojó pues ese eh, resultado. No sé si algún escritor español esté viendo el video o lo vea posteriormente, pero eh, la norma, por lo menos allá, el porcentaje de regalías, generalmente el escritor recibe entre un 7 y el 12% del precio de venta de cada libro vendido. Tengamos en cuenta, ya hemos hablado de esto tangencialmente, igual vamos a seguir profundizando en la medida que se vaya haciendo lo más idóneo, ¿no? Y vayamos aumentando nuestro conocimiento en este tema. Las editoriales tienen, igual son empresas, tienen unas políticas en sus contratos y demás, y de ahí el escritor no es que vaya a sacar todo el dinero. Entonces, en el ejemplo que se pone, si un libro se vende con un valor de 20 euros, el autor recibe un 10% de las regalías, ganaría solamente 2 euros por cada ejemplar vendido. Ahora, en España, que es el país que haciendo la búsqueda me apareció por defecto, la media de las ventas del libro es de 400 ejemplares, que a partir de 2000 o 3000 se considera el libro como un éxito. Y esta ratio sí se puede verificar, por ejemplo, usted va a Amazon KDP, usted puede, investigando pues con las diferentes herramientas que hay, verificar, por ejemplo, todos esos temas de ventas y además, como les digo, hay muchos canales muy buenos en YouTube donde se abordan esos temas más específicos. Ahora hablemos de nuestros países. Hablemos, por ejemplo, la inflación en Colombia, cómo ha afectado, ¿cierto? En este año 2025, cómo está afectando el poder adquisitivo, ¿no? Lo que tiene que ver con la devaluación de la moneda, ¿cierto? Es decir, usted gana una cantidad, pero esa cantidad ya no le alcanza para adquirir los bienes y servicios que lo hacía proporcionalmente el año anterior. Por eso hay una devaluación, va encareciendo el nivel de vida y en el caso de los escritores, por ejemplo, si usted va a pagar, digamos, como en el caso mío en el último libro, usted va a enviar, digamos, va a hacer un contrato con una editorial de autopublicación, ya el dinero que se pagó el año pasado, por ejemplo, ya este año toca poner más pesos para cambiarlos por los euros en este caso. Entonces la devaluación afecta aún esa clase de salidas. Y es un fenómeno que viene en aumento y que afecta mucho a América Latina en general. Eh, por ahí ha habido algunos aspectos de recuperación económica en otros países, pero eso no es materia del canal. Aún así, de todas maneras, resulta difícil. Entonces, lo primero hay que diversificar los ingresos. ¿Por qué? Porque la venta del libro, por muy buena que sea, asumiendo que usted ha logrado destacar de todo este océano de textos que hay, y que ya usted esté en el mercado digital, ¿no? En una plataforma, como por ejemplo como Amazon. De todas maneras, teniendo en cuenta estos dos factores que acabamos de hablar, cierto, de la inflación y pues de lo que conlleva la devaluación de la moneda, pues de cada uno de su país y demás, es necesario diversificar los ingresos. Entonces es necesario no solamente que usted tenga su fuente de ingresos, ¿cierto? Para sus gastos. Además de eso, está todo el tema de la inversión, del ahorro y destinar quizá un monto, hacer una buena planeación y ver cuánto se va a ir destinando, porque también se puede hacer publicidad, por ejemplo en Amazon Ads, dependiendo de la configuración, se puede hacer una publicidad que el coste por clic no sea tan alto y usted le puede rentar. Pero de todas maneras, si no ha resuelto unos problemas previos, le va a ser imposible vivir de la literatura únicamente. ¿Cierto? Teniendo en cuenta que aun cuando el escritor sea muy bueno y aun cuando el escritor venda demasiado, también puede pasar una temporada del libro eh,
ya sea porque otras campañas se posicionaron antes y los lectores están leyendo a otros autores, eso puede traer una racha, por decirlo así, de vacas flacas o de austeridad, ¿no? Para el escritor. Entonces no debe depender únicamente de su proyecto como escritor, debe tener además otra fuente. Eso es algo aplicable, como decíamos, realmente a todo hoy por hoy. No se puede depender ni de un trabajo, por más estable que sea, de una sola fuente. Hay que buscar diversificar y aumentar las fuentes. Entonces, los ingresos pueden ser limitados. Es importante que tengamos eso en cuenta. Yo, por lo menos en lo personal, sé que los hay, pero yo no he conocido a nadie que viva exclusivamente de la literatura, que pague sus cuentas, que eh, reinvierta en la misma literatura o invierta en otras cosas. No he conocido a ninguna persona. Todos tienen alguna otra fuente de ingreso y eso es lo razonable y lo saludable, ¿no? Ahora, lo que debemos hacer como escritores es acceder a esa información que hoy en día hay en Internet ya canales que la ofrecen gratuitamente. Después puede usted tomar un curso o contratar directamente. Yo podría mencionar el de editorial letra minúscula, podría mencionar otro que se llama Libertad Editorial. Hay varios canales donde usted puede efectivamente encontrar mucha información de cómo se está moviendo el mercado del libro como tal, pero lo primero es romper un poco con esa candidez y de alguna forma esa atadura mental, ¿no? Que traíamos respecto de que el escritor puede vivir únicamente de eso. Ahora, en uno de los primeros videos del canal tratamos el tema del Estado como mecenas, ¿cierto? Los recursos públicos son limitados, pueden venir en forma de estímulos, de convocatoria de estímulos. No sé cómo sean sus países, pero por lo menos en este país, en Colombia, cada vez más, por circunstancias que no vamos a tratar aquí, el presupuesto de la cultura se ha visto muy afectado y es cada vez más limitado. Y en muchos lugares, según he conversado con escritores de otras partes, sucede lo mismo, ¿no? Con sus respectivas administraciones. Está el otro tema de inscribirse en certámenes. Ahora, hoy ha pasado una cosa muy curiosa con los certámenes literarios. Anteriormente usted se inscribía, ¿cierto? Y si quedaba, pues le daban el premio, por lo general en metálico, o sea, en dinero y en publicación. Hoy en día hay concursos donde usted tiene que pagar para que le publique. Entonces, no sé si los habrán visto por ahí. Se ha invertido la lógica un poco de cómo venía eso. Entonces, ni esperar que el Estado sea el mecenas, muy difícil también conseguir un mecenas particular, ¿cierto? Habría algunas formas que quizás las tratemos más adelante, como el crowdfunding, por ejemplo, para reunir por una obra, pero también es complicado, requiere cierto conocimiento y de un público que esté dispuesto a soportar su obra, ¿cierto? Entonces, ser un poco más realistas, estar un poco más aterrizados, buscar nuevas fuentes de ingresos para solventar las necesidades y poder aumentar la capacidad para reinvertir en los textos en una mejor calidad, mejores ediciones, mejor publicidad, etcétera, etcétera. Sería la situación. De todas formas, eh, pues como siempre, decir, pues, agradecerles la permanencia, si tienen algún comentario, ¿cierto? Si quieren puedes aprender más sobre la economía de los escritores, pues suscríbanse, activen la campanita, porque vamos a seguir trayendo ejemplos muy prácticos como el de hoy y casos muy prácticos respecto de la economía del escritor, aparte de otros temas que tocamos aquí. Y bueno, no siento más por el momento. Como siempre, un gusto compartir con ustedes en este su espacio. Nos veremos en una siguiente oportunidad.